Bueno, como todos los jueves son los jueves de Provida, los jueves de Provida que tenemos con Carlos Sánchez y está con nosotros ya por aquí Carlos Sánchez y Carlos hoy vino, olvídese, mire, Carlos hoy vino con corbata, vino, no tiene el saco puesto ahí porque se lo va a poner ahorita, pero me dijo que es que de aquí va a salir a la Comisión Estatal de Elecciones, ¿verdad? A acompañar a un compañero que va a radicar su candidatura por Proyecto Dignidad. Carlos, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, saludos, pastor. Hoy, Mario Rosario, que tuvo varias semanas atrás con nosotros, Sí, pues va claro. a anunciar su candidatura al Senado por el Proyecto Dignidad y me pidió que lo acompañara y salgo de aquí para allá. Qué bueno. La noticia es preocupante, lo que ocurrió en Maine. El, Hay muchas cosas que gente en el mundo entero con problemas de salud mental están, este, si le vamos a aplicar cómo le entregan un arma de fuego a una persona que tiene problemas de salud mental, cómo le entregamos el país al presidente Biden, que más problemas de salud mental él no puede tener, ¿sabes? Eh, por las cosas Pero que ha tú hecho crees, Biden. Carlos, ¿tú crees que él está gobernando? Él no está gobernando, están gobernando otra gente detrás eh, de él, ¿verdad? Sí, pero su filosofía, su forma de pensar, sus ideas, ¿sabes? Él ya es tiempo de que hubiese dejado la presidencia y como gente con problemas de salud mental ocupan puestos de gran envergadura en el país. Hoy vamos a hablar con la licenciada Alexandra Córdoba Vázquez. Ella es una abogada empezando, apenas tiene un año de abogada y hoy día es asesora de Lizy Burgos, la representante por el proyecto Dignidad. Y queremos conversar con ella, queremos conocer cuáles son algunos de los proyectos de Lizy Burgos, queremos conocer su trasfondo en este mundo del aborto y de Provida, porque ella ha estado en los dos lados. Así que Claro. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a la licenciada Alexandra Córdoba, que está con nosotros aquí. Licenciada, bienvenida a este programa. Buenos días, saludos, gracias por la invitación. Bueno, bienvenida. Es un honor y un placer tenerle con nosotros aquí. Y ya como le introdujo Carlos, ¿verdad? Pues usted es abogada, asesora de Lizy Burgos, ¿verdad? De Proyecto Dignidad y lleva un añito ejerciendo la profesión, ¿verdad? Y nada, nos alegra y sobre todo a mí me alegra que personas jóvenes como usted, ¿verdad? Estén asesorando y trabajando para ayudar a levantar los valores de la isla y de nuestro país. Así que gracias por el trabajo que está haciendo. Muchas bueno, gracias. vamos a empezar viendo algunas fotos de Alejandra Córdoba en acción en el Capitolio. Vamos a El verla, sí. Capitolio, Ahí están. Ahí está con Lizy, ¿verdad? eso explica qué está ocurriendo ahí. Eso fue una vista pública, si mal no recuerdo, fueron las vistas públicas sobre el aborto que se dieron en octubre, noviembre del año pasado. Entonces, pues como parte de los procesos legislativos, las asesoras tenemos el privilegio de poder acercarnos a las representantes que necesitan nuestra ayuda. En este caso, pues yo trabajo con Lizy y entonces ahí le estaba pasando información, todo que estaba buscando al momento sobre el tema del aborto para que ella pudiera entonces elaborar preguntas para las deponentes que estaban en ese momento en la comisión. Esas vistas públicas las estuvo presidiendo el ex representante Orlando Aponte, que renunció por un problema personal que tuvo, y que la Comisión de los Jurídicos pasó a manos del presidente de la Cámara de Representantes, Tatito. Ok. Oye, Alejandra, ¿quién está frente a ti? Eso iba a preguntar yo.
Esa es la representante Mariana Nogales Molina. Ay, bendito. Movimiento Victoria Ciudadana. Una persona totalmente pro aborto. Si tú pasas por la oficina de ella, tiene cuanto adorno hay de Halloween. Sí. Ella prefiere proteger a los murciélagos que los bebés en el vientre. Eso es a ver verdad. la próxima foto. Aquí está esta otra. ¿Dónde están ahí? Esto es frente a la entrada del Capitolio por el ala de la Cámara. Eso es frente al anexo de la Cámara. Recuerdo que había sesión legislativa, estábamos en el cierre de la sesión, la última sesión, y entonces había un proyecto, no recuerdo específicamente si tenía que ver con la antena 5G o algo, que se estaba bajando a votación, y entonces estos ciudadanos estaban cabildeando a favor del proyecto, y entonces la representante se encontró con ellos afuera y estuvo conversando un rato con ellos, escuchando todas sus preocupaciones y comentarios respecto al proyecto. Excelente. Y aquí tenemos otra foto. Ahí estoy dentro del hemiciclo con el otro asesor, Raymond Ruiz, que también trabaja con la representante. Ahí está la representante. Eso fue una foto que nos tomó el fotógrafo de la representante en aquel momento. Y estábamos en pleno cierre de la sesión, en los recesos que hacen de varias horas, donde se ponen a discutir medidas que van a bajar por descargue, hay caucus, y entonces pasan 3, 4, 5 horas en receso, en lo que vuelve a comenzar la sesión. Muy bien. Y aquí tenemos otra. Ahí tenemos al representante Gabriel Rodríguez Aguiló, portavoz alterno del PNP, y estábamos entonces teniendo una conversación pues con los asesores respecto a diferentes medidas que se estaban bajando a votación. Excelente. Okay. Bueno, yo creo que ahí están todas. Ahí están todas ya las fotos. Alexandra, cuéntanos un poquito de ti, tus años en la universidad, en la Escuela de Derecho en la Interamericana. Bueno, ¿de dónde eres? Originalmente, ¿dónde naciste? Yo soy de San Juan, Puerto Rico. De San Juan. ¿Y estudiaste en la Interamericana? Yo estudié mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y la Escuela de Derecho la hice en la Inter y estudié un total de unos 7 años. Bueno, Carlos, es tigresa, olvídate, así que olvídate. Yo hice mi bachillerato en la Inter. Yo hice mi bachillerato en la Inter de San Germán, así que olvídate. Pero derecho es distinto, porque no, yo sé. Yo sé. Ajá, sigue adelante. Jerezana. Ah, bueno. Pues adelante, sigue contándonos un poquito de ti. Pues yo hice mi bachillerato, comencé estudiando lenguas extranjeras, francés e italiano. Luego hice un cambio a un bachillerato interdisciplinario que ofrece la UPI con un énfasis en prejurídico, y ahí tuve la oportunidad de comenzar a tomar clases relacionadas con el derecho. Luego en el 2018 comencé a estudiar derecho en la Inter. Ahí pude hacer el Juris Doctor en 3 años y me gradué en el 2021, y en el 2022 revalidé y comencé a trabajar con la representante como asesora legal de ella, como parte de su equipo de trabajo. Excelente. Licenciada, tú tuviste muchos años pensando que el aborto era una opción para la mujer con embarazo inesperado. Cuéntanos de tu experiencia en ese mundo. Sí, es un tema bien interesante, es una pregunta que me hacen mucho, porque el tema del feminismo, desde el aspecto teórico, filosófico, a mí me ha llamado siempre la atención, y he estudiado la teoría feminista por varios años ya, todo por mi cuenta. No tengo ningún grado de feminismo, ni mujer, ni género, nada por el estilo, sino que ha sido algo autodidacta. Cuando yo estaba estudiando mi bachillerato, todavía ese interés no estaba muy presente en mí, pero cuando comencé a estudiar derecho, sabemos que las universidades son centros ideológicos de adoctrinamiento, no importa si es una universidad católica, evangélica o lo que sea. En el caso de la Inter son evangélicos, tengo entendido, no tienen nada de evangélicos. Entonces, bueno, fueron fundados en el pasado. De hecho,
por evangélicos. Eso fue hace años. De hecho, antes de que se llamara Interamericana, que se llamaba la Universidad Politécnica, era el nombre antes. Pero obviamente sí, yo concuerdo completamente contigo. O sea, de cristiano ahora mismo no tienen nada. Sí, que tienen eso en su pilar de la universidad, pero no enseñan nada de valores cristianos. Entonces, obviamente, esas primeras clases yo tuve que tomar derecho de familia, introducción al derecho. Yo tomé una lectiva de derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuando llego a la clase de derecho constitucional, ahí es que comienza mi confusión, porque comienzan a enseñarme el derecho tal y como estaba en aquel momento. El caso de Roe v. Wade estaba vigente, era un caso leading, landmark en el tema del aborto. Y aunque yo personalmente siempre he tenido la convicción de que no voy a abortar si quedo embarazada, sí comencé a confundirme y me metieron mucho en la cabeza que el aborto es un derecho constitucional, que está cobijado bajo el derecho a la intimidad, que es un derecho sombrilla, bajo las penumbras de la Constitución y las enmiendas, que una cosa es mi opinión personal, mi opinión espiritual, y otra cosa la cuestión del Estado, que yo no me puedo meter en las decisiones de otra persona. Todo este tipo de dicotomía y lenguaje liberal que realmente se aleja mucho de lo que es el derecho positivo al momento de interpretarlo. Así que yo de lleno nunca estuve en estos grupos pro aborto. Siempre hubo algo en mí que me hizo sentir incómoda. El grupo de aborto libre, que si la colectiva en reconstrucción feminista, todos estos grupos, a pesar de que yo estaba a favor del aborto desde un aspecto legal, nunca me sentí identificada porque encontraba estos movimientos pseudo-feministas para mí demasiado violentos en cuanto a la opinión que pudiera tener una persona que disintiera, no importara si fuese una mujer, porque ellas dicen que tenemos que respetar a las mujeres, pero no se respeta el derecho a disentir de una mujer que piensa distinto a ellas, así que solamente te cuidan, te protegen y abogan por tus derechos siempre y cuando tú pienses como ellas. Y entonces yo comencé a darme cuenta de todo eso, llegué a tener discusiones, me recuerdo, en una clase de introducción al derecho, y ahora hago el recuerdo y digo, mucho de mí que era inmaduro, que estaba pasando por unos momentos bien difíciles en mi vida, y que cuando yo salgo de derecho y comienzo a ser libre de esta burbuja ideológica de los profesores, porque si tú les decías algo a un profesor o una profesora en contra de lo que estaban diciendo, tú podías tener repercusiones en el examen, podías fracasar el examen, podías sacar la pregunta de discusión mal, porque preparan militares en el derecho, pero les molesta que interpreten el derecho de forma distinta. Y me llama mucho la atención porque para eso está el tribunal. Cuando yo salgo de derecho, rompo con esta burbuja ideológica y comienzo a cuestionarme. Realmente, yo abortaría. Yo considero que si yo estoy en contra de abortar, yo debería permitir que otra mujer aborte. No estaría yo a favor del aborto por permitir que una mujer ajena a mí aborte, pero yo no. Todas estas preguntas se comenzaron a suscitar dentro de mí hasta que yo me fui alejando de lo que sería la legalidad completa del aborto. Yo decía, bueno, ya la jurisprudencia ha dictado que el aborto como acceso a un pseudo derecho de la mujer no puede tener una carga indebida por el Estado, no puede tener muchas restricciones que se le haga casi imposible a la mujer obtener un acceso al aborto. Así que yo me fui alejando de vamos a permitir el aborto hasta los 9 meses, segundo trimestre, y dije, poco a poco creo que el primer trimestre, como se había determinado que en el primer trimestre el Estado no se podía meter bajo Roe v. Wade, yo decía, ok, primer trimestre, nada grave, pero ya obviamente el Estado tiene un interés apremiante en proteger la vida. A partir del segundo,
y tercer trimestre. Ahí yo me comienzo a involucrar por mucha curiosidad en el movimiento Pro Vida en Puerto Rico, y ya para abril, mayo 2022 yo estaba bien radicalizada en mi oposición en contra del aborto y estaba completamente ya decidida que mi postura como mujer, como abogada, como católica, como activista y como feminista iba a ser a favor de la vida. Y ahí comencé a cuestionarme no solamente el derecho como tal, sino la posición del aborto en el aspecto feminista. Y comencé a cuestionarme a las feministas que están a favor del aborto, y ahí comenzó pues todo este proceso de activismo, de conocimiento, de tener el privilegio de conocer muchas personas que me han dirigido, me han encaminado. En ese proceso conocí a la representante Lizzie Burgos, y aquí es que me ha llevado todo este proceso. Wow, tremendo. Entonces, te iba a preguntar, licenciada, obviamente que primero quiero felicitarte porque personas, ¿verdad? Yo no sé qué edad tú tienes, pero obviamente eres bien jovencita. Como tú dices, las universidades son centros de adoctrinamiento. Eso es una realidad. Todas estas ideologías con las que hoy día batallamos, con las que yo en este programa le doy duro, como la ideología de género, el aborto, la teoría crítica de la raza, todo este tipo de cosas, empiezan en la academia, esa es la realidad. Ahí es que empiezan y por ahí es que van desarrollándose. Um, Obviamente tú hiciste un análisis de todo lo que estaba ocurriendo. Estabas estudiando leyes, obviamente, estabas viendo todo esto. ¿Cuándo es que realmente tú haces el clic que tú dices, espérate, aquí hay algo entre lo que me están enseñando y esto acá como que no me compagina? Esto es una manipulación, esto no es cierto, ¿verdad? Porque si hay algo que el movimiento muchas veces, yo tuve aquí en mi programa una muchacha que se llama Sarah Hoff. Sarah Hoff, ella fue una feminista en Brasil, pero radical big time. Tú sabes, ella acaba de lanzar su libro, por eso estuvo en mi programa, que creo que su libro se titula cómo sacar a tu hija del feminismo, algo así. Y esta muchacha se practicó un aborto, que las feministas le dijeron que se practicara un aborto, porque ella salió embarazada y por poco se muere. Es ahí donde ella abre los ojos y se da cuenta, y de hecho ahora mismo es una activista en contra del feminismo radical. Ella dice que el feminismo se basa en una sola cosa y es la mentira, ¿verdad? Ella, de verdad que los argumentos que tiene son terribles para ella, o sea, brutales para esto, y ha viajado el mundo debatiendo el tema. ¿Cuándo es que tú hiciste el clic que tú dijiste, espérate, no, esto yo tengo que cambiar mi manera de pensar en esto y no es correcto esto? Hubo algo, yo me imagino que tuvo que haber algo, tuvo que haber habido una convicción que hizo clic contigo. Yo creo que no solamente el tema del aborto fue mi punto cúspide para cuestionarme, pero cuando yo comencé a ver que habían hombres que estaban diciendo que eran mujeres, yo dije, esto Exacto. no es. Así que lo que le conocen como el transfeminismo, el transgenerismo, la teoría queer, todo esto que se inmiscuyó en los derechos de las mujeres para mal, también fue parte de mi proceso de decir, hay cosas del feminismo con las cuales estoy de acuerdo y hay otras con las cuales no estoy de acuerdo. Yo sí conozco un poco de la feminista o exfeminista que acaba de mencionar. Yo no estoy de acuerdo con muchas de sus posturas. Es algo que se podría conversar más adelante. Sí he escuchado que sacó un nuevo libro y que al parecer es muy famosa. El libro es muy bueno, yo lo leí y es muy bueno. Claro, acuérdate que ella está hablando desde la vivencia de haber estado adentro en movimientos pero radicales. O sea que ella vivió y inclusive fue entrenada. Ella fue a Francia y la entrenaron
para hacer lo que ella hacía. O sea, que ella habla desde esa posición. Es bien interesante, sería bueno que leas el libro y lo analices desde tu punto de vista. Claro, pero ahí ya hablando sobre lo que es el feminismo radical, ya ahí nada más entrando en ese concepto tengo mis problemas porque el feminismo radical en teoría es una cosa y lo que estamos viendo ahora que se le llama feminismo radical es otra muy diferente. Claro, sí, y entonces cuando hablamos sobre feminismo radical en teoría, es algo que muchas personas tienen posturas feministas radicales, como por ejemplo estar en contra de la ideología de género, eso es una postura feminista radical. Claro. Lamentablemente ahora radical se utiliza para algo que es extremo, exagerado, cuando realmente la palabra radical quiere decir que vamos a la raíz de un problema, de una situación, que hay que entonces matizar eso, porque cada vez que escucho que feminista radical es como que espera. Creo que hay un poco de desinformación en cuanto al concepto, yo lo he estudiado y por eso tengo mis reservas con este tipo de libros, de testimonios, porque suelen ser muy pasionales en contra y descartan información muy pertinente para poder entender por qué el feminismo está donde está. Exacto, sí, muy buen punto. Carlos, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, licenciada, el año pasado, bajo una decisión del Supremo, Dobbs versus Jackson Women's Health Organization, desde el gobernador, secretario de Justicia, secretario de Salud, se han ajustado a esa determinación del Supremo. No, para todas las personas que nos están escuchando, a mí me causa mucha tristeza el Estado de Derecho en Puerto Rico. Esa decisión del Tribunal Supremo, que es una opinión del tribunal preciosa, determina que el aborto no es un derecho constitucional ni fundamental y que nunca lo fue. Okay. Por lo tanto, eso delega a los estados a decidir sobre cuál va a ser el estado de derecho del aborto. ¿Qué pasa? Puerto Rico, por su estatus territorial, colonial, le aplican las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en cuanto a derechos fundamentales. Y como el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que el aborto no es un derecho constitucional ni fundamental que tienen las mujeres, eso aplica a Puerto Rico automáticamente. ¿Qué pasa? Puerto Rico es una sopa ideológica, izquierdista, atea, masónica. ¿Y qué pasa? Lamentablemente aquí tenemos un gabinete ejecutivo que tiene una agenda pseudo conservadora porque dicen que el Partido Nuevo Progresista es un partido conservador, más que todo es un partido de corrupción y ellos dicen que son los más conservadores, pero están a favor del aborto, están a favor de la ideología de género y están a favor que hayan personas menores de edad que mutilen sus cuerpos. Exacto. A consecuencia de esta ideología. ¿Qué pasa? Para que en Puerto Rico se pueda determinar cuál es el estatus de Dobbs v. Jackson, necesitamos que el Tribunal Supremo de Puerto Rico se exprese. ¿Qué pasa? Aquí en Puerto Rico todavía siguen diciendo, y a mí me preocupa mucho que hayan personas de la legislatura que digan que el aborto es legal. Si hay alguna legislador que dice que el aborto es legal en Puerto Rico, a mí me preocupa mucho esa comprensión del derecho, porque el aborto en Puerto Rico es ilegal, está cubierto bajo el Código Penal, artículo 98, 99 y 100. ¿Qué ocurre? Secretario de Justicia obviamente le responde a Pedro Pierluisi, el gobernador, y el gobernador quiere mantener a todo el mundo contento. Cuando estamos en política no podemos tener a todo el mundo contento. Tenemos que asumir postura, porque no asumir postura es asumir postura. Sí. Entonces, el secretario de Justicia hizo un comunicado en donde en Puerto Rico seguía rigiendo el derecho al aborto bajo el caso de Pueblo versus Duarte, que eso es un caso sumamente problemático, y que en Puerto Rico no se iban a cerrar clínicas, no se iban a procesar a médicos, no se iban a procesar
a las mujeres. Ahora, ¿qué pasa? El caso de Pueblo versus Duarte es un caso primero criminal. Esto fue un médico que practicó un aborto y lo acusaron. ¿Qué pasó? El médico salió absuelto porque en el momento en que ese caso se está viendo en el Tribunal de Puerto Rico, ya había una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en aquel entonces era Roe v. Wade, que establecía el aborto como un derecho constitucional y fundamental de forma errada. No es hasta el año pasado que el tribunal se retracta, como ha hecho en un sinnúmero de ocasiones en diversos temas. ¿Qué pasa? Si hay un caso, primero criminal, que no es un caso de derecho constitucional, que discute ampliamente el tema. Si tenemos un caso que está completamente fundamentado en una jurisprudencia revocada, de facto, el caso queda revocado, porque se revoca el caso y su progenie. Y Roe v. Wade tiene una serie de casos, como por ejemplo el famoso caso de Planned Parenthood v. Casey, que es el que trata sobre la cuestión de el undue burden sobre la mujer, la carga indebida. Esos son casos revocados, porque si el caso matriz, que es Roe v. Wade, queda revocado, todo lo que se sostiene sobre Roe v. Wade queda asimismo revocado. Así que actualmente tenemos unas 4-5 clínicas de aborto clandestinas en Puerto Rico porque son ilegales. Digo 5 porque tengo conocimiento personal de que hay ginecólogas y ginecólogos que en sus oficinas privadas hacen aborto y no los reportan al Departamento de Salud. Wow. Y esas clínicas están operando de manera ilegal. En Puerto Rico tenemos un código penal que el secretario de Justicia no le ha dado vida, no se ha llevado ningún tipo de caso de sentencia declaratoria al Tribunal Supremo de Puerto Rico, así que el aborto es ilegal aquí y se practica en clínicas de aborto y tenemos 5,000, 6,000, 7,000 abortos anuales. Y después estamos hablando de que hay una crisis de natalidad en Puerto Rico, que aquí la población es envejeciente, pero tenemos unas clínicas ilegales abiertas, tenemos unas profesoras y profesores de derecho que realmente a mí me sorprenden, que dicen que el aborto es legal porque el caso de Roe v. Wade no hizo ninguna mella en Puerto Rico, porque aquí el caso que está es Pueblo versus Duarte, y yo creo que aquí tenemos un problema de comprensión de lectura y comprensión de análisis bien terrible, y entonces en Puerto Rico estas clínicas están abiertas. Aquí cerca de donde yo vivo está la clínica de la doctora Yarivale, que realmente eso no es una clínica ni un centro de salud femenino, eso es un abortorio. Así que, y no que tan solo es un abortorio, es que ahí dan terapias afirmativas de esto que llaman género para cambio de sexo, porque ahí lo tienen afuera, que tratan a pacientes LGBT. Yo no sé qué tiene que hacer un paciente LGBT en una oficina ginecológica, pero es algo bien terrible. Y el Estado de Derecho en Puerto Rico ahora mismo es sumamente complejo porque tenemos personas que saben que el aborto es ilegal, están cometiendo el delito, pero el secretario de Justicia, por sus propios pantalones, no cumpliendo con sus funciones como secretario de Justicia, como abogado del pueblo de Puerto Rico, no está haciendo su trabajo y las tiene por la libre. Licenciada, el 15 de noviembre del año pasado yo estuve en el Capitolio porque habían 4 proyectos pro vida y un proyecto pro aborto que se iba a bajar a discusión y a votación. Yo fui a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía era la fiesta de Navidad y Acción de Gracias de los empleados del Capitolio, y yo me encuentro al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y yo le pregunté, mire, presidente, ¿cuál es el estatus de los 4 proyectos pro vida? Porque no me interesa ver por aborto. Y él me decía, mira, te tengo buenas noticias. 10 horas más tarde colgó los 4 proyectos pro vida, incluyó el proyecto pro aborto que también estaba ahí. ¿Qué pasó ese día? ¿Tú que estabas allí? Bueno, primero, esta es mi opinión. Como abogada, es una opinión sumamente personal.
yo considero que solamente hubo un proyecto pro vida, que fue el proyecto de la Cámara 1084 de la representante Lizy Burgos Heartbeat. Es una opinión muy personal. En su momento, yo estuve a favor del proyecto 693 de la senadora Joan Rodríguez Bebe, pero precisamente por lo que estoy hablando sobre la decisión del caso de Dobbs, yo dije, este proyecto de ley es académico, es innecesario y es un proyecto de ley sumamente abortista. Podemos entrar en esas discusiones luego. Yo tengo mis fundamentos de por qué es un proyecto abortista. Pero ese día que estuvo la fiesta, yo participé luego de horas de vistas públicas y de espera. Arbitrariamente, el presidente de la Cámara tomó la decisión de colgar todos los proyectos en un markup y el informe negativo fue como de una página donde se hacía una certificación negativa de que la Comisión de lo Jurídico no iba a aprobar o recomendar la aprobación de los proyectos. Esto después de que prácticamente el presidente le hiciera un golpe de Estado al entonces presidente de la Comisión de lo Jurídico, Orlando Aponte, le quitó la comisión, le quitó los proyectos, hizo un markup bien tarde en la noche. Nada, ninguno de los representantes que estuvo allí en el markup, hubo muchos, participaron todo el tiempo de las vistas públicas, escucharon todo, ellos fueron a votar, le votaron en contra a los proyectos, hubo votos a favor del proyecto de Mariana Nogales, que era el proyecto para legalizar completamente el aborto en Puerto Rico, así que para mí fue una tragedia para los derechos de las mujeres, para el derecho a la vida. Y yo creo que desde ese momento yo comencé a tener mis diferencias con el movimiento pro vida en Puerto Rico. Me decepcionó mucho el movimiento pro vida. Me he alejado del activismo también por todo lo que ocurrió durante ese proceso. Creo que la representante Lizy Burgos fue sumamente atropellada y humillada en el proceso de esas vistas públicas por las personas que tenían que defenderla. Y el proyecto que más se acercaba al Estado de Derecho de Dobbs P. Jackson era el proyecto 1084, que establecía una prohibición al aborto desde el momento en que en el sonograma se detectara el latido fetal, un proyecto que era prácticamente una traducción del Heartbeat del estado de Texas, que gracias a Dios pues ya ellos no tienen el Heartbeat. Tengo entendido que está el aborto totalmente prohibido en Puerto Rico, discúlpenme, en Texas, gracias a esa decisión del Tribunal Supremo. Sí, en Texas, pero sí. Realmente este tema es uno que puede que no todo el mundo esté de acuerdo, yo tengo unas opiniones bien fuertes y a partir de ese momento que yo estuve de adentro trabajando con la representante, yo también estuve en las vistas públicas del proyecto C93 de Joan Rodríguez Bebe. Me decepcioné mucho con el movimiento pro vida, me decepcioné con personas que decían ser activistas de corazón, pero realmente lo que estaban buscando eran su propio interés político y más que una causa estaban apoyando a una persona. Y realmente es bien triste lo que ocurrió y que yo creo que desde ese momento el tema del aborto en Puerto Rico murió. Hasta el próximo cuatrenio, el presidente de la Cámara dijo que por lo que restaba de cuatrenio, él no iba a tocar ningún tema más relacionado al aborto, así que el proyecto que se radicara iba a ser un proyecto engavetado. Interesante. Ahora, yo estuve mirando, hay un proyecto, nosotros nos pasamos la pausa hace tiempo. Está bien, dale. Ya me invito. ¿Qué hora es? Déjame ver, las 4:45. Okay, podemos irnos a la pausa ahora, rapidito, y volvemos. Ok, está bien. Si quieres, nos vamos un momentito a la pausa y regresamos en 4 minutos, bueno, menos, 3 minutos y pico, que es la pausa, y regresamos y retomamos. Así que vamos a dejarlo ahí. Nadie se vaya.